municipal que esté sentada en la localidad. Vamos a suponer que nosotros vamos a diseñar la red de alcantarillado de la ciudad de Guarne. Entonces, nosotros vamos al INE y preguntamos cuál es su población actual. Supongamos que nos dicen que es 25,000 habitantes, la población actual. Entonces, venimos aquí por esta columna, entre 1,000 y 15,000, no, entre 15,000 y 50,000, sí. Entonces, el periodo de diseño lo fijamos entre 15 a 20 años. Ahora, cuando existan estos rangos, el valor final que adopte el proyectista, lógicamente, que va a estar en función de los recursos económicos. Si no hay disponibilidad de recursos económicos, entonces, bueno, optaremos por en menor periodo para que no nos salga un proyecto tan caro y se pueda ejecutar. Y viceversa, si hay recursos, pues entonces utilizaremos o adoptaremos, perdón, el mayor valor. ¿Está claro? Ahora, fíjense como detalle que en función a la población actual, el periodo de diseño puede alcanzar hasta los 30 años como máximo. Ahora, el otro criterio que se utiliza para estimar el periodo de diseño de una red de alcantarillado es en función de las componentes de la red. ¿Cuáles son las componentes de la red? Las alcantarillas secundarias, principales, los colectores, los interceptores y los emisarios. En el caso de las alcantarillas secundarias y principales, si vamos a diseñar las alcantarillas secundarias y principales, adoptaremos un periodo de diseño entre 20 a 30 años. Y si vamos a diseñar los colectores, interceptores y emisarios, que son las alcantarillas de mayor tamaño, me recomiendan que sea de 30 hasta 50 años. ¿Está bien? Fíjense que aquí, a diferencia de la anterior, aquí se llega a 30 y aquí me dicen para las alcantarillas que van a recibir los mayores aportes, que son las más grandes, si quiero puedo diseñarla hasta 50 años. O sea, 20 años por encima de los 30 máximos que me recomiendan. ¿Para qué? Para que cuando hayan futuros asentamientos poblacionales, entonces quede ese colector o ampliación de la red, ese colector tenga capacidad para admitir mayor cantidad de personas que la que se previó en el periodo inicial del proyecto. ¿Está bien? Bueno, con esto ya nosotros definimos T, que es el periodo de diseño, que le vamos a denominar con la letra T minúscula. Ahora bien, ¿cómo nosotros calculamos la población de diseño? Bueno, para calcular la población de diseño, lo primero que tenemos que averiguar en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, cuál es la población actual. Entonces, para obtener la población actual, nosotros vamos al Instituto Nacional de Estadística y estando ahí, aprovechamos y pedimos esta información que ya ustedes conocen. La población actual que está sentada en el área del proyecto, el índice o la tasa de crecimiento y el modelo matemático que emplea el INE. Estas tres información ya nosotros podemos estimar la población futura o de diseño. No, las nuevas actualizaciones de la norma no se tomarán en cuenta. Estáis revisando un chat que me preguntan que si las nuevas actualizaciones de la norma se tomarán en cuenta en los exámenes de este semestre. No. Los exámenes de este semestre solamente tomaremos en cuenta lo que está en el texto. Para el próximo semestre, donde ya el texto va a estar actualizado y bueno, va a tener una versión más completa, ahí así a partir de ese semestre se tomará las nuevas adiciones al texto. ¿Está bien? Pero no, solamente van a usar las que están actualmente en el texto. Bueno, ya con esta información, ya nosotros podemos estimar la población futura a partir de
ya podemos estimar la población futura a partir del uso de estas expresiones que recomienda la norma. Ahora bien, estas expresiones que recomienda la norma, es importante decir que, bueno, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, y bueno, también en parte en el resto del país, se recomienda la ecuación de crecimiento geométrico. ¿Está claro? Es la ecuación que se recomienda, que es la ecuación de crecimiento geométrico. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a emplear en este curso, porque para estimar la población futura, porque es la fórmula más recomendada en Bolivia. Esta fórmula de crecimiento geométrico nos dice que la población futura o de diseño va a ser igual a la población actual existente al momento del proyecto, que multiplica 1 más entre corchetes el cociente de la tasa de crecimiento dividido 100 y todo lo que está entre corchetes elevado a la t, donde t es el periodo de diseño y I es la tasa de crecimiento. Aquí la población actual se debe sustituir en habitantes. El índice de crecimiento se debe sustituir en por ciento, porque está dividido entre 100 para transformarlo a fracción. Y T, que es el periodo de diseño, se debe sustituir en años. Son los 10, los 15, los 20 años o 30 años que nosotros asumimos de las tablas anteriores que acabamos de ver. ¿Está bien? Entonces esta es la expresión que más se utiliza en este caso para calcular la población futuro de diseño. Bueno, vamos a ver ahora cómo nosotros calculamos el caudal de diseño. Esto es algo que ustedes tienen que aprendérselo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es que nosotros, con este caudal que nosotros aprendemos a estimar en este punto, es con el que vamos a diseñar la red de alcantarillado. Si no saben cómo estimar el caudal de diseño, lógicamente nunca van a poder diseñar una red de alcantarillado adecuadamente. Bueno, el caudal de diseño que va a circular por la red de alcantarillado es la totalidad del agua residual que aportará la zona a servir al sistema de alcantarillado sanitario. O sea, que es el total de todos los aportes que de las aguas del área que se va a ver beneficiada con la construcción de la red de alcantarillado. Para calcular el caudal de diseño, se debe tener en cuenta la siguiente expresión, que dice que el caudal de diseño de la red de alcantarillado expresado en litros por segundo va a ser igual a un caudal Q máximo, que es un caudal de punta de la zona a servir, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexiones erradas. Ahora vamos a ver cada uno de estos caudales cómo se calcula. Bueno, en primer lugar, el caudal de punta de la zona a servir o el Q máximo que nos plantea la norma se calcula como la sumatoria de el caudal de origen domiciliar más el caudal de origen comercial más el caudal de origen institucional más el caudal de origen industrial. Todos ellos expresados en litros por segundo. Ahora vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos caudales. En el caudal de origen domiciliar, nosotros lo podemos calcular por dos expresiones según nos recomienda la norma boliviana. Uno, que el caudal de origen domiciliar va a ser igual a un coeficiente M, que le llaman coeficiente de punta, multiplicado por el caudal medio diario. Y la segunda expresión, que nos dice que el caudal domiciliar va a ser igual a un coeficiente K1 que multiplica a otro coeficiente K2 multiplicado por el caudal medio diario. De estas dos expresiones, señores, la que más se utiliza en el mundo entero, incluido Bolivia, es la primera.
O sea, es el caudal domiciliar va a ser igual al coeficiente M multiplicado por el caudal medio diario. Ahora bien, en la segunda expresión que aparece K1, K1 es un coeficiente que varía según las características de la población, donde los hábitos y costumbres de la población son uniformes y se adopta normalmente este valor de K1 entre 1,2 y 1,5. Si ustedes me preguntaran a mí qué valor utilizarían en Bolivia, yo no les sabría decir. Entonces, esa es la ambigüedad que hace que esta expresión normalmente no sea la que se utilice para el cálculo del caudal domiciliar. ¿Está bien? Ahora, el coeficiente K2 es un coeficiente que varía en función del número de habitantes y se puede obtener de la tabla 4,4. Entrando aquí, fíjense que aquí entramos con la población de diseño, la futura, en el rango en que nos caiga y aquí adoptamos el valor de K2. ¿Está claro? Entonces, si queremos, adoptamos un valor de K1 entre 1,2 y 1,5 y el valor de K2 lo obtenemos ingresando con la población de diseño de esta tabla, en caso que querramos utilizar esta expresión. Pero como ya les dije y les repito, la que más se utiliza en el mundo entero es la primera. Ahora, ¿qué viene? ¿A qué nos queda ahora calcular? El caudal medio diario. Es este parámetro que está aquí en ambas ecuaciones. Entonces, el caudal medio diario se calcula, lógicamente este caudal medio diario es un caudal domiciliar, de origen domiciliar, y se calcula a partir de multiplicar la población futura o de diseño por la dotación futura por un coeficiente C dividido todo entre 86.400. PF, ¿quién es? Es la población futura que nosotros calculamos a partir de la ecuación de crecimiento geométrico que ya aprendimos. La dotación futura es la dotación futura de agua potable. Si ustedes se recuerdan, esta dotación futura se calcula por esta expresión que estamos viendo. Donde nos dice que la dotación futura va a ser igual a la dotación actual, que vamos a ver que se obtiene, recordarlo porque ustedes ya saben que se obtiene de la tabla de dotaciones actuales, multiplicado por 1 más la variación anual de la dotación, que es D, dividido 100 y elevado a la N, donde N es igual a T, que es el periodo de diseño. Esta variación anual de la dotación D se recomienda se adopte entre 0,5 y 2% si ustedes se recuerdan. Estos valores de D nosotros lo asumimos dependiendo de la magnitud de la población. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que en las grandes ciudades capitales siempre utilicemos el 2%, por ejemplo, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, etcétera, usemos el 2%, mientras que en zonas rurales les recomiendo que o en poblaciones rurales que utilicemos 0,5. Y en poblaciones intermedias que no son rurales, pero no son ciudades, el 1%. Ahora, la dotación actual, si ustedes se recuerdan, se debe sacar de esta tabla que me da la norma. Entro por la zona, si estoy, por ejemplo, diseñando en Santa Cruz, entro por Los Llanos. Si la población, como les dije, de Guarne era de 25.000, entro por la columna entre 20 y 100.000 y me queda que la dotación que debo adoptar actual es de 200 a 250 litros por habitante y por día. Si ustedes se acuerdan,
este valor de la dotación, yo tengo que hacer unos estudios de la zona para estimar la dotación actual, o este valor me lo da, en este caso, si ya está prestando la empresa de servicio de agua potable, pues entonces ellos tienen el control de la dotación actual. Y entonces ese es el valor que yo voy a utilizar. ¿Está bien? Entonces, con esto ya tenemos qué cosa. Tenemos la dotación futura. La población futura, ya sabemos, la calculamos con la fórmula de crecimiento geométrico. La dotación futura la calculamos por esta expresión. Fíjense aquí que nos está faltando quién es C. C es un coeficiente de retorno o de aporte al alcantarillado. El mismo que se adopta entre 0,6 y 0,8. Preferiblemente se adopta 0,8. ¿Qué cosa es el coeficiente de retorno? Del 100% que nosotros de agua potable que entregamos a un domicilio, producto del uso del agua de los usuarios en el domicilio, normalmente se pierde entre un 20 a un 40% y que no retorna al alcantarillado sanitario. Por ejemplo, cuando nosotros regamos el jardín, esa agua es absorbida por las plantas y se infiltra en el terreno. Cuando nosotros lavamos la ropa, esa agua, cuando tendemos la ropa, lógicamente parte de esa agua se evapora y no va al alcantarillado. Cuando limpiamos las habitaciones, parte de ella se evapora y no va al alcantarillado. Y así sucesivamente. O sea que del 100% de agua potable que nosotros entregamos a un domicilio, entre el 60 y el 80% es lo que retorna al alcantarillado. Por seguridad, nosotros los proyectistas, y esto es en el mundo entero, adoptamos C igual a 0,8. Y 86.400 es un factor de conversión para transformar los días, los litros día a litros segundo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, ya sabemos calcular el caudal medio diario que está en ambas, este término está en ambas expresiones. ¿Qué es lo único que nos está faltando? ¿Cómo calculamos nosotros el coeficiente de punta M? Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Para calcular el coeficiente de punta M, podemos decir que este coeficiente es un coeficiente que se define como la relación que hay entre el caudal máximo horario y el caudal medio diario. ¿Qué significa ese coeficiente? Que cuando yo multiplico el caudal medio diario por este coeficiente M, si lo despejo aquí, lo que me da es el caudal máximo horario, o sea, el caudal pico que me va a ingresar a la red de alcantarillado. Y ese es el caudal que yo necesito para calcular la red. ¿Por qué? Porque en el horario pico, este caudal máximo es el que se va a incorporar en la red, y mi red tiene que estar capacitada para recibir ese aporte máximo en el horario pico. Ahora, los coeficientes de punta más usados, según la bibliografía especializada, son estos que se presentan en esta tabla. Está el coeficiente de Harmon, coeficiente de Gibbs y el coeficiente de Babbage. De los tres, el que que más se utiliza para sustituir en esta expresión que está aquí, perdón, M, es el coeficiente de Harmon. O sea, este coeficiente que está aquí en color rojo. El coeficiente de Hammond dice que M es igual a 1 más, entre corchetes,
14 que divide a 4 más P elevado a la 0,5. ¿Quién es este valor de P? Que si nos fijamos acá está en todas las expresiones. Este valor de P no es más que la población futura expresada en miles de habitantes. ¿Qué significa eso? Que nosotros para obtener P vamos a dividir la población futura o de diseño entre 1000 y ese es el valor que vamos a sustituir aquí en cualquiera de estas expresiones. Ahora, esta expresión que vemos aquí es válida para un rango de población entre 1000 y 100.000 habitantes. Si mi población es mayor a 100.000 habitantes, ya no utilizo la expresión, sino que directamente adopto el coeficiente de punta M como un valor que se encuentra entre 2 y 2,5. Y si por el contrario, mi población es menor a los 1000 habitantes, tampoco utilizo esta expresión, sino que adopto el valor del coeficiente de punta M entre 4 y 5. O sea que eso es importante que ustedes tengan presente. La ecuación es válida para valores de población entre 1000 a 100.000 habitantes. Si mi población es mayor a 100.000, M no lo calculo por la ecuación, sino lo adopto entre 2 y 2,5. Y si la población es menor a 1000, M entonces no lo calculo tampoco por la ecuación, sino que lo adopto entre 4 y 5. ¿Está bien? Esto es lo que más se utiliza, el coeficiente de Hahn en el mundo entero. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Ya con eso nosotros sabemos calcular el caudal. Recuérdense ustedes que Q máximo era el caudal domiciliar más el caudal comercial más el caudal institucional más el caudal industrial. Ya de esa expresión ya sabemos calcular el caudal de origen domiciliar, que lo vamos a calcular multiplicando a M por el caudal medio diario. Ahora vamos a ver cómo nosotros obtenemos el caudal de origen comercial. Este caudal se considera como un caudal aportado en forma puntual y solo deberá ser tomado en cuenta en el diseño de la alcantarilla de aquel tramo en que se presente este tipo de aporte y se puede calcular por medio de la siguiente expresión. ¿Qué significa eso? Significa que si en una cuadra no hay ningún comercio, al caudal comercial le vamos a poner 0. Ahora, si en una cuadra hay un centro comercial, por ejemplo, un restaurante, una cafetería, entonces calculamos ese caudal y al caudal domiciliar le adicionamos ese valor de caudal del comercio que hay en ese tramo de alcantarilla. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, el caudal comercial, ¿cómo lo calculamos? A partir de multiplicar la dotación comercial por el número de unidades y dividido 86.400 para transformar de litros día a litros segundo. Este valor de la dotación comercial se puede estimar de las siguientes tablas. Aquí en estas tablas, al igual que vimos en SANI 1, aparece la fuente, la unidad y la dotación en litros por unidad por día. Y ahí me aparece un intervalo y el valor típico. Siempre vamos a trabajar con los valores típicos que están sombreados en amarillo. ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nosotros ingresemos, vamos a suponer un hotel. En el hotel que tenemos clientes y tenemos empleados. Entonces, nosotros vamos a utilizar, en el caso de los clientes, 180 litros por clientes por día. Y en el caso de los empleados del hotel, 40 litros por empleado y por día. ¿Está bien? Así es como se opera con esta tabla.
Entonces, vamos a ver, aquí hay aquí hay más comercio, ¿no? Cafetería, zona de acampada, bar, club de campo, bueno, piscina, cine, etcétera. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el caudal comercial. Me dice, determine el caudal de un restaurante donde trabajan 2 empleados y se venden 70 comidas como promedio al día. Yo esta tablita lo único que he hecho es que he traído, busqué aquí restaurante, fíjense ustedes, comida y empleados 10 y 50. Esto lo corté y lo traje aquí en el ejemplo para que lo tengamos aquí, restaurante, comida, empleado 10 y 50, para que vean que no está cambiado los valores, son los mismos que están en la tabla. Ahora, me dicen que debo calcular el caudal de un restaurante donde trabajan 12 personas, que esas personas que trabajan pueden ser los meseros, puede ser el cocinero, puede ser el administrativo, los que trabajan en la caja, etcétera, que trabajen ahí. Y en ese restaurante se venden 70 comidas como promedio por día. Entonces, para calcular el caudal de restaurante, empezaremos por calcular el caudal que va a demandar los comensales. Entonces, para la comida, el caudal de las comidas va a ser igual a ¿quién? A la dotación, que son 10 litros por comidas por día, mírenlo aquí de la tablita, multiplicado por 70, que son el número de comidas como promedio por día que vende el restaurante, ya se van las comidas con las comidas, dividido 86.400, porque esto está en litros día para transformarlo a litros segundo. Efectuando eso me da que el caudal es 0,008 litros por segundo para el caso de las comidas. O sea que eso es lo que me va a devolver el alcantarillado por las comidas. Ahora bien, en el caso de los empleados, el caudal de los empleados va a ser igual a ¿quién? A la dotación de un empleado, que es 50 litros por empleado por día, por 12, que es el número de empleados que tiene el restaurante. Se me van los empleados con los empleados y me queda litros día. Cuando lo divido entre 86.400, lo transformo a litros segundo. Y eso me da 0,007 litros segundo. ¿Cuál va a ser el caudal que me va a aportar ese al alcantarillado, ese restaurante? Es la suma del caudal que me van a aportar las comidas más el caudal que me van a aportar los empleados. O sea, 0,08 más 0,007, y eso me da 0,02 litros por segundo. ¿Qué significa? Que ese restaurante me va a aportar en ese tramo en que se encuentra el alcantarillado un caudal de 0,02 litros por segundo. Bueno, espero que lo hayan entendido. De todos modos, es similar, solo que ya estos valores tienen la afectación del coeficiente de retorno, los valores de dotación que tenemos en las tablas. Ahora, vamos a ver cómo se calcula el caudal de origen institucional. Al igual que el caudal de origen comercial, este se considera como un caudal de aporte puntual en el tramo en que aparezca, o sea, en donde aparezca una institución en el tramo de alcantarilla en que se va a conectar, este aporte debe sumársele al caudal de origen domiciliar y al caudal de origen comercial en caso de que además de la institución exista algún comercio en ese tramo. Para calcular este caudal de origen institucional, se recomienda esta expresión que dice que se obtiene a partir de multiplicar la dotación institucional por el número de unidades entre 86.400, que es para transformar de
días a segundo. Para adoptar este valor de dotación se recomiendan la siguiente tabla o la siguiente tabla. Aquí están, por ejemplo, los hospitales médicos, hospitales psiquiátricos, la prisión, el asilo, las oficinas, los colegios, etcétera. ¿Está claro? Al igual que estas tablas, existen tablas muy similares en la bibliografía e inclusive en la norma. Entonces, y existen recomendaciones, que eso es lo que les voy a incluir ahora en el texto ya actualizado. Existen recomendaciones en función a la cantidad de metros cuadrados que tenga el lugar donde se encuentre, en este caso, la institución. Entonces les voy a dar otras opciones para que puedan también estimar, en este caso, tanto el caudal comercial como el institucional y así también para el industrial. Entonces, para nosotros aquí calcular un caudal institucional, venimos aquí a la fuente, vamos a suponer que es una oficina. En una oficina, ¿quién trabaja? Son empleados. Aquí aparece un intervalo y aquí aparece el valor típico. Siempre vamos a trabajar con los valores típicos. Entonces, aquí utilizaremos para calcular el aporte o estimar el caudal de aporte de la oficina, los 50 litros por empleado y por día, y lo multiplicaremos por el número de empleados que tenga esa oficina. Vamos a ver entonces un ejemplo de cálculo de una institución. Entonces, en primer lugar, dice aquí, determina el caudal de un hospital donde trabajan 50 empleados y tienen 100 camas en ese hospital. Voy y busco hospital médico, camas y empleados, y aquí me dan los valores típicos. Son 625 litros por cama y por día, y son 40 litros por empleado y por día. Entonces ya con eso, bueno, lo único que he hecho es traerme aquella tabla, cortarla y traer lo que me interesa, que es el hospital como institución. Ahora vamos a calcular para este hospital que me están pidiendo, estimen caudal. Vamos a calcular para las camas, dice que tiene 100 camas. Entonces vamos a multiplicar la dotación, que es el valor típico, 625 litros por camas por día, por el número de camas que tiene el hospital, que son 100. Se me van las camas, con las camas me quedan los litros día, y lo divido entre 86.400 como un factor de conversión de litros día a litros segundo. En el caso de los empleados me dice que son 50. Voy a buscar aquí la dotación para los empleados, que es 40 litros por empleados por día, multiplicado por los 50 empleados. Se me van los empleados con los empleados de los litros por empleado por día. Y cuando dividido 86.400 para transformar de litros día a litros segundo. Eso me da 0,02. El caudal que me va a aportar el hospital al alcantarillado va a ser igual a la suma de el aporte de las camas, que no son más que los pacientes que están enfermos internados, más el aporte de los empleados que trabajan en el hospital, que bueno, parten desde ser las enfermeras, los médicos, los paramédicos, el personal administrativo, el personal profesional, etcétera. Todos los que trabajan en el hospital. Entonces, el caudal del hospital va a ser igual a la suma de quién? De 0,72, que es el caudal de las camas, más 0,02, que es el caudal de los empleados. Y ese hospital tendría
que considerar un aporte del hospital al alcantarillado de 0,74 litros por segundo. ¿Está bien? Ahora, el caudal de origen industrial. Este es un caudal que es más complejo estimarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las industrias, lógicamente, puede haber una industria de calzado que fue construida hace 40 años atrás y una industria moderna de calzado, y por fabricar el mismo calzado probablemente existan diferencias en el consumo de agua y lógicamente en el aporte a la alcantarilla. Hoy en día se han llegado a hacer estimaciones ya de acuerdo a estudios que hay de los caudales de aporte de una industria en función a la cantidad de metros cuadrados que vaya a ocupar esa industria. Entonces, esas son las cosas que quiero actualizar en el nuevo texto o en el texto modificado, ¿no? Este caudal de origen industrial, ¿cómo se debe considerar, al igual que el caudal comercial y al igual que el caudal institucional, se debe considerar como un aporte puntual en el lugar en donde este caudal, donde esté la industria, al tramo que pasa por frente a dicha industria, y va a ser conectado el desagüe de la industria, el desagüe sanitario, a ese tramo de alcantarillado. Ahora bien, la forma de estimar el caudal industrial son dos. Una primera forma es a través de una medición directa de la descarga en caso de que la industria exista, esté funcionando y se va a colocar el alcantarillado, pues entonces las aguas de esa industria en el punto de descarga se aforan y con eso se va a saber el caudal real que está aportando o que va a aportar al alcantarillado sanitario la industria, o sea, por medición directa mediante el aforo en el lugar. Y la otra forma es, si nosotros conocemos el volumen de agua mensual, o sea, el volumen de agua mensual, que no es más que lo podemos transformar en caudal, porque el medidor, ¿qué es lo que me mide? Me mide volumen. El volumen, el medidor se mide, vamos a suponer, en el día 1 hasta el día 30 o 31 del mes. O sea, y entonces si usted multiplica ese volumen por ese tiempo, le va a dar el caudal. ¿Está claro? Le va a dar el caudal. Entonces, si usted conoce el caudal de ingreso, porque tiene un medidor y mide el caudal que consume por mes, entonces ese caudal usted lo multiplica por 0,8, o sea, considera que el 80% del caudal que está consumiendo, en este caso la industria, va a ser incorporado al alcantarillado el 80%. ¿Está claro? Ahora, existen nuevas recomendaciones donde se estima en función de un porcentaje de caudal que va a aportar al alcantarillado, y se calcula como un porcentaje del área total que va a abarcar, en este caso, la industria. ¿Está bien? Pero bueno, aquí en lo que nosotros estamos estudiando hasta el momento, vamos a considerarlo de dos formas: o aforándolo, que eso sería lo ideal, porque te va a dar el caudal directo que va a entregar esa industria al alcantarillado, o considerando que del caudal que ingresa a la planta, el 80% retorna al alcantarillado sanitario. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos calcular ya los 4 caudales que corresponden al Q máximo. Estoy viendo atrás para que veamos la ecuación de Q máximo, que es igual al caudal de origen domiciliar, que ya sabemos que se utiliza
la ecuación de Hammond, donde se multiplica el coeficiente de Hammond por el caudal medio diario. Ya sabemos calcular el caudal comercial a partir de obtener la dotación según el comercio de las tablas que vimos. Ya acá sabemos calcular el caudal institucional a partir de ingresar con la institución que queremos calcularle a partir de las tablas que les dimos, y el caudal industrial, que no es más que aquel caudal que va a aportar la industria, que se puede o medir directo en el lugar cuánto es lo que va a aportar, o sencillamente considerar el 80% de caudal de agua potable que se entrega mensualmente a esa industria. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos está faltando a partir de ahora? Es cómo se calcula el caudal, los otros dos caudales de la fórmula del caudal de diseño, que es el caudal de infiltración y el caudal de conexiones erradas. Que eso, para que no atiborrarlos de fórmula y de cálculo, los vamos a ver en la próxima clase. O sea que vamos a llegar solamente hasta el cálculo de Q máximo, y en la próxima clase, bueno, entre otras cosas, vamos a ver cómo se calcula el caudal de infiltración y el caudal de conexiones erradas. ¿Está bien? Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos visto, bueno, pues estoy en condiciones de contestarse. Ustedes me dirán. ¿Alguna duda que tengan? ¿Qué hemos aprendido hoy? En primer lugar, aprendimos cómo seleccionar el periodo de diseño en función del tamaño de la población o en función de las componentes. Como vimos en las expresiones que lo usamos, ese periodo de diseño le denominamos con la letra T minúscula y se expresa en años. Hemos aprendido a calcular la población futuro de diseño a partir de la población actual y, bueno, de la fórmula de crecimiento geométrico que nos recomienda la norma. Con la población, con el periodo y la población actual, ya entonces aprendimos a calcular el caudal, o estamos aprendiendo a cómo estimar el caudal de diseño de una red de alcantarillado, que vimos que no era más que la suma del caudal máximo de punta más el caudal de infiltración más el caudal de conexiones erradas. Aprendimos que el caudal máximo o de punta es la suma del caudal de origen domiciliar, comercial, industrial e institucional. Y aprendimos a calcular cada uno de esos caudales. El caudal domiciliar, a partir de multiplicar el coeficiente de Harmon M por el caudal medio diario. Y el caudal medio diario se calcula como la población de diseño por la dotación futuro de diseño por un coeficiente C de retorno al alcantarillado divididos 86.400 para transformar los litros día segundo. Que ese coeficiente de retorno nosotros vamos a utilizar 0,8, o sea, vamos a considerar el mayor aporte de agua potable al alcantarillado, que sería el 80%. El caudal de origen comercial, obtenemos la dotación a partir de las tablas según el comercio y, bueno, multiplicamos por el número de unidades que le corresponda. El caudal institucional, igual ingresamos en una tabla que nos da la norma y de esas tablas estimamos la dotación, que la multiplicamos por el número de unidades también. Y el caso del caudal industrial lo calculamos de dos formas. Una, aforando a la salida de la industria, de las aguas residuales de la industria, o estimando el 80% del aporte de agua potable o del ingreso de agua potable
a la industria. ¿Está claro? Entonces, ¿qué nos está faltando para concluir con el caudal de diseño? Nos están faltando el caudal de infiltración y nos está faltando el caudal de conexiones erradas. Entonces, el caudal de infiltración ya vamos a ver en la próxima clase que no es más que el caudal que puede ingresar o infiltrarse, como lo dice su nombre, a través de las juntas mal colocadas. Recuérdense que hay unas uniones o unas juntas entre las bocinas y las espigas. Cuando esa junta no está bien sellada o es bien estanca, por ahí se puede incorporar ese caudal de infiltración. Y el caudal de conexiones erradas es el caudal que se conoce como caudal de conexiones clandestinas. ¿Qué significa eso? Son aquellos caudales que personas inescrupulosas pueden o largar a la cometida de desagüe sanitario de la edificación aguas pluviales o además largar, conectarse clandestinamente en la noche en las alcantarillas sin previo aviso a la empresa que presta el servicio. Esas son las conexiones clandestinas o el caudal de conexiones erradas. ¿Está bien? Entonces, esto conjuntamente con otras cosas más, por eso no lo quiero dar porque no vamos a terminar la clase. Todo lo que vamos a dar, prefiero partirlo a la mitad para distribuir en dos clases lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces, ¿alguna duda después de hecho el resumen? ¿Alguna duda? A ver qué están poniendo en el chat. Bueno, ya aclaré lo de las nuevas actualizaciones, no van. Dice, para poblaciones menores a 1000 habitantes, ¿cuál sería el periodo de diseño? No, el periodo de diseño, señores, a ver, vamos a compartir pantalla. Vuelvo a... Miren, el periodo de diseño es para poblaciones entre 1000 y 15.000, menores o iguales a 1000. O sea, cuando son mayores, perdón, mayor o igual a 1000 y menores a 15.000. Cuando es menor a 1000 habitantes, puedes utilizar el menor valor, 10. O sea, el límite mínimo de periodo de diseño son 10 años. Si tu población es menor a 1000, lo adoptas como 10, que es el mínimo periodo de diseño. ¿Está bien? Sí, ingeniero, perfecto. ¿Cuáles son los... Espérate un momento, otra preguntita que hay aquí. ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos del índice o tasa de crecimiento? No. Esos valores los da el INE. O sea, bueno, se está hablando del censo, ¿no ve? Ahora, cuando el INE haga su censo, ahí va a salir, por ejemplo, para la ciudad de Santa Cruz, capital, cuál ha sido la tasa o el índice de crecimiento durante estos últimos 10 años. Y ese es el que nosotros vamos a emplear. No tiene valor mínimo ni máximo, es lo que nos dé la norma. Les puedo decir algo, hay tasas de crecimiento negativas. ¿Qué significa eso? Que hay poblaciones que en vez de crecer, decrecen. Un ejemplo que yo tuve la presencia de verlo clarito fue cuando hicieron el proyecto de Trigal. Se analizó cómo se había comportado la tasa de crecimiento en el trigal y había habido, con respecto al censo anterior al que se analizó, había habido un deceso, o sea, un decrecimiento, no vamos a llamarle un decrecimiento de la población con respecto al anterior. O sea, habían disminuido la población en el trigal. ¿A qué se puede deber eso? Por ejemplo, en el trigal se debió a que creo que se llama Moromoro no,
Creo que hay otra población que está antes de llegar a Trigal, no me recuerdo ahora, creo que los negros, y entonces en los negros habían puesto, ya tenían agua potable, todo eso, y mucha de la población de Trigal, por la falta de agua, había emigrado hacia los negros. Eso era lo que había ocurrido ahí, el análisis que se hacía con respecto al, al decrecimiento de la población. O sea, al índice o la tasa de crecimiento negativa, que en vez de aumentar, disminuye. ¿Está bien? Eso es. En Santa Cruz, cuando yo llegué a Santa Cruz, ese año había una tasa de crecimiento de 6,25%. Que eso era una tasa, es una tasa, pero insoportable para cualquier ciudad del mundo. Ya ahora, actualmente, la tasa de crecimiento está como en 4,65. Y yo supongo, bueno, esperemos que con este nuevo censo haya disminuido la tasa de crecimiento. No sé si quedó clara la pregunta, pero ese dato lo sacamos del INE, nos los da el INE, no está en tabla, en la bibliografía, no, eso depende del INE en el lugar donde nosotros vamos a hacer el proyecto. Si vamos a hacer el proyecto en Santa Cruz, vamos al INE Santa Cruz. Si lo vamos a hacer en La Paz, al INE La Paz, y así sucesivamente. Otra pregunta, ¿cuándo utilizamos el coeficiente de GIF y el coeficiente de Babi? Voy a compartir para que lo ahí. Aquí. El coeficiente de GIF se puede utilizar cuando la población se encuentra entre 5.000 y 200.000 habitantes. Ese es el rango en que se recomienda utilizar el coeficiente de GIF. Y el coeficiente de Babi dice que está recomendada igual entre poblaciones de 5.000 a 1.000, a 100.000, perdón, habitantes. En esos rangos yo puedo utilizar estas ecuaciones, pero según los estudios, según la experiencia que existe, los proyectos que se hacen, normalmente las poblaciones, el coeficiente que se utiliza por excelencia es el coeficiente de Hart. Ahora, por ejemplo, si tuviéramos aquí, fíjense ustedes que este es entre 5.000 y 200.000. Si ustedes lo que podrían hacer como ejercicio es, en caso de que vamos a suponer, vamos a diseñar una población que es de 180.000 habitantes. Ah, bueno, 180.000 habitantes, no puedo utilizar la fórmula. Tendría que venir aquí y adoptar entre 2 y 2,5. Calcúlenlo para los 180.000 habitantes dividido 1.000 y obtengan M y más o menos van a ver cuánto es la variación con respecto a lo que dice Jaco, que debe ser muy similar. ¿Está claro? Pero ese es el rango en que se recomiendan usar. Lo que más se utiliza, vuelvo y le repito, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, es el coeficiente de Hammond. ¿Está bien? Pero para usarlo en estos rangos que me dan aquí la bibliografía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una duda. Dime, Denis. Cuando hallamos lo que es el caudal de origen, usted nos decía de que se debe considerar el 80% del agua potable que se registra en el medidor, dice, ¿no? El El caudal industrial, ¿no? sí, sí, ese mismo. Ahora, si nosotros medimos, digamos, en el caso de alguna industria como la industria de hielo, ¿no? Una fábrica de hielo, esa Ajá. se debe medir por día y se No, debe anotar el valor máximo o se debe medir, digamos, durante los 30 días y sacar un promedio. ¿O cómo sería? no, lo que pasa que cuando hablamos de la industria de hielo es diferente.
Es muy diferente. En ese caso, el agua la utilizan, generalmente se utiliza la misma cantidad de agua para hacer hielo. Entonces ahí lo único que habría que considerar ahí es como aporte de personal de los empleados, y si hay oficina, lógicamente el personal que también es empleado pero que trabaja en oficina. Eso es lo que habría que estimar en ese caso específico, ¿no? Entonces, para otro ejemplo, doctor, Sí, entonces para otro ejemplo, o sea, yo tengo esa duda. Entonces se recogería la medición que hubo, o sea, la mayor medición que hubo, y eso lo voy a multiplicar por 0,8. Entonces ese sería el caudal de origen industrial que el hubo caudal durante de, 30 días. sí, el caudal de origen industrial, tú vas a hacer normalmente lo que se registra. Se hace una medición al inicio de mes y al final de mes. ¿Me entendiste? No O diaria sea, se hace una solamente medición. dos veces, al inicio y al final. Exacto. Al inicio y al final de mes. Entonces, lo que tú mides es volumen. Lo que tú mides es volumen. ¿Por qué? Porque cuando tú restas lectura final, la que haces a final de mes, menos la lectura inicial, te da el volumen de consumo en ese mes. ¿No ves? Entonces, caudal, ¿a qué cosa es igual? A volumen entre tiempo. Entonces, ahí habría que entrar en los días del mes, pero además en las horas. O sea, en las horas, si la industria trabaja 8 horas, entonces no tienes que dividirlo entre las 24 horas de cada día, sino entre 8. ¿Me entendiste? Sí, 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 doctor. Multiplica 8 por 30 y te va a dar el número de horas, y a eso te va a permitir a ti obtener la cantidad de metros cúbicos hora, y eso ya lo transformas a litros segundo. Eso sería. Perfecto, doctor. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Dudas? Doctor, otra curiosidad, Dime. con respecto a los valores, sí, los valores típicos de la dotación, que hay una pregunta en el chat. Hay una, en la tabla dice, a ver, un ratito, dice intervalo, que está al lado de valor típico. ¿Qué son? ¿A qué hacen referencia? Si se De la puede. dotación, Sí, sí. cuando hablas del intervalo, si tú te das cuenta, en la dotación aparecen intervalos entre 200 y 250, entre 200 y 350, 250 y 350. Ese es el intervalo. Es el rango o intervalo. Claro, claro, doctor, pero ¿eso a qué hace referencia? No me entendí bien eso. Voy. Vamos a ir Sí, por favor. otra vez ahí para que te... Esto, ¿no? A esto Eh, lo que... no, esa no, en la otra, en el canal comercial. ¿No? En la tabla. Aquí. Eh, esa, Ah, esa, esa. el intervalo. Ya. El intervalo, ¿qué significa? Que en un aeropuerto, según estudios que ha realizado que la Organización Mundial de la Salud, que es la que da estas tablas, un pasajero puede consumir entre 8 y 15 litros por día. Entre 8 y 15 litros por pasajero por día. ¿No ves? Entre un intervalo. O sea, hay personas que te consumen 8 litros, pero hay personas que te han consumido hasta 15. Y entonces se recomienda trabajar con el valor promedio, el valor típico que ellos dan. Sí, 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 ahora sí, doctor. Gracias. Eso es, eso sería. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Realmente con el nuevo libro va a estar más actualizado y voy a ampliar, sobre todo para que se pueda estimar en función del área y la magnitud de la industria, hacer un estimado de caudal como porcentaje, o sea, según estudios nuevos que han salido.
Entonces lo quiero enriquecer el libro. Bueno, ya me veo obligado a modificar o actualizar el libro porque ha salido una nueva norma de agua potable, de alcantarillado, inclusive ha salido una nueva norma de instalaciones domiciliarias. Y entonces, bueno, pues estoy obligado a actualizar el libro de acuerdo a lo que ha salido nuevo en la norma. ¿Está bien? Entonces, para el próximo semestre, el libro que va a salir, que espero que salga para el próximo semestre, porque estoy fundido de trabajo, va a salir ya el libro actualizado totalmente. ¿Está bien? Ingeniero, Sí. doctor, unas preguntas respecto al examen. Dijo que el Ajá. siguiente tema lo va a partir en dos, entonces, ¿cuánto más o menos faltaría? A ver, estamos en la unidad 4. El miércoles la terminamos la unidad 4 y la unidad 5 la terminamos el lunes de la semana que viene. La otra semana más arriba, el lunes, les va a tomar su primer parcial. O sea, el lunes de la semana que viene, no, de la otra más arriba, les debe estar tocando el primer parcial ya. Y respecto al examen, ¿las fórmulas y los valores típicos son de memoria o...? No, no, no. La fórmula sí, porque no son tantas, pero los valores típicos, esas cosas, yo se los doy. No, eso no, las tablas no hay que aprendérselas. Pero, por ejemplo, que es importante que ustedes sepan que el caudal medio es la población por la dotación por el coeficiente de retorno entre 86.400. Eso sí lo tienen que tener en la cabeza porque no van a ir con formulario a obra. O sea, ustedes eso ya lo tienen que aprender de memoria. ¿Me entienden? Y son cosas importantes. Pero los valores yo se los doy. Listo, Doctor, ingeniero. Gracias, doctor. Ya, no por nada. Sí, el anterior semestre en SANI 1 sí no nos dio algunos, el modelo de examen que nos tocó, no nos dio el dato, por eso qué datos, mi amor. las tablas de las dotaciones. Y eso Pero quería no le ver. di las tablas, pero le di los valores. Seguro. No, dato. Por eso le pregunto, para aprendérmelo esta vez las tablas, porque sí que me... No difícil. Eh, Tienes mi teléfono. Mándamelo o mándalo al grupo y yo lo voy a revisar. Pero difícil que yo les haga aprenderse todas esas tablas, ni loco. No estoy loco yo para eso. Pero Ya, mándame el examen, a ver, eh, de repente se fue, ¿no? Pero mándame el examen y yo te ya, digo. doctor. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna otra Doctor, duda? Sí, ¿el examen va a ser presencial o virtual? presencial. Es obligatorio. La universidad ha sacado del ICU, que lo ha aprobado también la facultad, el consejo facultativo, de que los exámenes se tomen presencial, de manera obligatoria. E inclusive yo tomé mesa extraordinaria y ya las tuve que tomar presencial. Son presenciales los exámenes. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Algún requisito para entrar al examen? Haber estudiado, llevar su carnet de identidad. Yo les voy a indicar, pero llevar su carnet de identidad fundamental, llevar no, dos hojas en blanco y su calculadora normal, no la calculadora que le pueden meter fórmula. Esa no las acepto. Una calculadora científica normal que no se le meta fórmula y sus dos hojitas en blanco y, y su carnet de identidad para ingresar es fundamental. Para que yo sepa que está ingresando es el estudiante que yo tengo inscrito. ¿Está bien? Esa es la regla. ¿Cuánto tiempo se dará para el examen presencial? Lo que dure el turno. O sea, lo que dure el turno
se les va a dar para el examen presencial. ¿Está bien? Todo el tiempo que dure el turno se le va a dar. ¿Alguna otra duda? De todos modos, eso lo vamos a ver. Bueno, si no hay más dudas, entonces los espero el miércoles. No dejen de venir a clase porque el miércoles vamos a definir cómo se calculan los otros dos caudales, caudal de infiltración y el caudal de conexiones erradas, además de otros conceptos que son importantes. Vamos a ver ya cuál es la fórmula que vamos a utilizar, cómo nosotros en esa fórmula, cómo vamos a adoptar cada uno de los parámetros, etc. ¿Está bien? Bueno, entonces los espero como el próximo miércoles y como siempre les digo que estén bien, cuídense. Chao, saludos, un abrazo a todos. Chao, chao.